Damas y caballeros, viajeros de buen gusto, que hola mundo, que hola, espero que estén bien familia. Hoy estamos en uno de los lugares más impresionantes y caros construidos en toda África. Estamos frente al nuevo Gran Egyptian Museum. Sí, el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Y honestamente, esto parece más de una ciudad futurista que un museo. Pero aquí no solamente guardan estatuas antiguas. Aquí están miles de tesoros reales de faraones, incluyendo el legendario tesoro de Tutankamón. Y hoy vamos a descubrir cuánto costó, por qué tardó tantos años, qué secretos guarda y cómo se ve en persona la máscara más famosa del planeta. Así que acompáñame porque este lugar es brutal. Primero entiendan el tamaño de esto. El nuevo museo egipcio ocupa más de 4.800.000 metros cuadrados. Sí, prácticamente una mini ciudad y está ubicado muy cerca de las pirámides de Giza. Literalmente, desde algunas zonas del museo puedes ver las pirámides y eso hace que la experiencia se sienta surreal. El proyecto comenzó hace muchísimos años. Egipto quería crear un lugar capaz de guardar y mostrar todos los tesoros del antiguo Egipto, que antes estaban repartidos en varios museos pequeños. Porque, honestamente, el antiguo museo del Cairo ya no tenía suficiente espacio. Muchísimas piezas estaban almacenadas en cajas o cuartos cerrados. Y aquí es donde nace esta locura gigantesca. Ahora prepárate para esto. Sí, el museo costó más de $1.000 millones. Sí, una cantidad absurda. Y tardó más de 20 años en construirse. Hubo retrasos por política, economía, revoluciones, pandemia y problemas técnicos, pero el objetivo era claro: crear el museo arqueológico más impresionante del planeta. Y honestamente lo lograron. Todo aquí se siente gigante. Las escaleras, las columnas, la sala, todo parece hecho para que te sientas pequeño frente a la historia. Y apenas entras y ¡boom!, te recibe una estatua gigantesca de Ramsés II, una de las figuras más poderosas del antiguo Egipto. Esta estatua pesa más de 80 toneladas. Imagínense mover esto hace miles de años. Y algo que me impresiona muchísimo es cómo mezclaron tecnología moderna con historia antigua. Pantallas digitales, luces futuristas, arquitectura minimalista, pero al mismo tiempo rodeado de faraones y momias. Es como viajar al pasado. Ahora sí, amigos, llegamos a la parte más famosa del museo, el tesoro de Tutankamón. Y aquí hay algo impresionante. Por primera vez en la historia, todos los objetos encontrados en su tumba estarán reunidos en un solo lugar. Más de 5.000 piezas. Sí, 5.000. Porque cuando descubrieron la tumba en 1922, el arqueólogo Howard Carter encontró algo que cambió la historia. Una tumba prácticamente intacta, llena de oro, joyas, carros, armas, camas, estatuas y objetos personales. Pero obviamente la joya máxima de este museo es la máscara funeraria de Tutankamón. Y honestamente, verla en persona debe ser una experiencia completamente distinta. Sí, la vi súper que impresionante frente a mis ojos. La máscara está hecha a más de 10 kilos de oro puro y tiene detalles hechos con piedras preciosas, lápiz lazuli, cuarzo y vidrios de colores. Y pensar que esto fue creado hace más de 3.000 años es una locura, porque parece una pieza moderna, perfecta, simétrica, casi irreal. Y esta máscara se convirtió en el símbolo más famoso del antiguo Egipto. Literalmente, cuando alguien piensa en faraones, piensa en esta cara, en esta súper impresionante máscara. Y aquí viene algo curioso. Tutankamón realmente no fue el faraón más poderoso, ni el más importante. Murió muy joven, probablemente entre los 18 y 19 años. Entonces, ¿por qué es tan famoso? Simplemente porque su tumba fue encontrada casi intacta. Muchísimas tumbas antiguas fueron saqueadas, pero la de Tutankamón conservó miles de tesoros.
y eso permitió descubrir cómo vivían realmente. Este museo no es solamente arqueología, también es una estrategia gigantesca para el turismo. Egipto quiere convertir este lugar en uno de los destinos culturales más importantes del mundo. Y honestamente, creo que no lo van a lograr, porque este lugar mezcla historia, tecnología y espectáculo y misterio, todo en un mismo sitio. Y después de recorrer este lugar entiendes algo muy rápido. El antiguo Egipto no fue una civilización cualquiera, fue una civilización adelantada a su época, capaz de construir monumentos imposibles, crear tesoros increíbles y dejar misterios que seguimos intentando entender miles de años. Y honestamente, el nuevo egipcio parece un homenaje gigante a todo esto, un puente entre el pasado y el futuro. Así que familia, díganme en los comentarios cuál sería la primera pieza que ustedes quisieran ver aquí, la máscara de Tutankamón o las momias reales. Y si quieres saber más contenidos como este, no dejes de suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima aventura.